La Guerra Fría fue un conflicto disputado de forma indirecta entre los bloques socialistas y capitalistas, los cuales fueron encabezados por la URSS y los Estados Unidos respectivamente, entre los años de 1947 y 1989. Las potencias en cuestión aprovecharon conflictos en varios países, con tal de conseguir aliados al igual que zonas de influencia. Durante el conflicto, algunos de los hitos más conocidos fueron la Guerra de Corea, la Revolución Cubana, la crisis de los misiles de Cuba, la invasión a Bahía de Cochinos, la Guerra de Vietnam, junto al intervencionismo en otros países, acontecimientos difundidos por documentales producidos por cadenas estadounidenses. En esta década, tras haberse vinculado con grupos delictivos internacionales y tener altercados con la policía francesa, Ilich Ramírez, un venezolano con ideas de izquierda, conocido por su nombre de guerra como Carlos Martínez y apodado por la prensa como el Chacal por un libro encontrado en su departamento, había desaparecido de la vida mediática. Se cree que estuvo en Yemen los meses previos a diciembre junto a uno de los líderes del FPLP, un golpe con el que su nombre ganaría más notoriedad. De ahí pasó con su grupo a concentrarse en el centro de Europa, para trasladarse a Austria días antes de la movilización, con el fin de repasar el plan y hacerse con equipo de asalto. El comando finalmente quedó integrado por 6 personas, 5 hombres y una mujer. A la cabeza el ya conocido Carlos, secundado por el libanés Anis Nakache, además de Joseph y Yusuf, y 2 miembros de las células revolucionarias alemanas, Hans Joachim Klein alias Angie y Gabriel Krocher Tiedemann alias Nada. El grupo se trasladó en tranvía hasta el lugar del golpe, aprovechando sus abrigos para guardar armas y detonantes, apoyados por maletas deportivas. De esta forma, el grupo tomó por asalto en Viena, Austria, el edificio donde miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP por sus siglas en español, se encontraban realizando una sesión el 21 de diciembre, solo que del año de 1975, catalogado como el día más oscuro en la historia de la organización, de acuerdo con una reciente nota de la BBC. En un inicio, el grupo no llamó la atención, pues un día antes, el edificio era visitado por gente, entre estos delegados, reporteros, traductores y servicios de comidas. Durante el asalto, se reportó el fallecimiento de elementos del personal de seguridad, que varios teléfonos fueron destruidos por municiones, además del delicado estado de salud de Klein debido a fuego enemigo. De acuerdo con los medios oficiales, el ataque tenía las intenciones de respaldar la causa pro-Pales, obligando a los delegados petroleros a leer comunicados en favor de la causa, liberándolos en las capitales de sus respectivos países. Sin embargo, en una ficción, se indica que el grupo estuvo al servicio de Hussein, por razones del aumento del precio de petróleo, aunque el mismo Carlos aseguró que el ataque fue patrocinado por el mismo Gaddafi, el dirigente libio, para lanzar un mensaje a varios países de la OPEP, al igual que a los Estados Unidos. Se habían priorizado 2 objetivos: eliminar a Ahmed Zaki Yamani, ministro de Petróleos de Arabia Saudita, y a Yasser Amusegad, delegado por Irán. Dentro de la sala de reunión, los ministros fueron divididos en 3 grupos. En el primero, los entonces países neutrales conformados por Nigeria, Gabón, Ecuador, Venezuela e Indonesia. En el segundo, los países pro-Pales, como Argelia, Kuwait, Irak y Libia. Por último, los países opositores, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Hay 2 representantes a tomar en cuenta. El mencionado Yamani, quien, pese al ambiente tenso y ser amenazado, sostuvo conversaciones con Carlos. En la ficción se resaltaría el papel de Valentín Hernández Pérez, delegado por Venezuela durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, con quien Carlos se mostró más empático, quizá por su origen y posturas ideológicas. Hernández buscaría persuadir a Carlos con la liberación de la gente, a cambio de una remuneración. Además de la lectura del pronunciamiento en las capitales de las naciones petroleras, Carlos demandó la lectura en la televisión y radio austriaca, durante un intervalo de 2 horas por el lapso de un día. Entre otras de las exigencias estuvo un avión tipo DC-9 con combustible para transportar a los captores y detenidos. Para evitar un mayor desastre, la policía austriaca colocó un cerco en torno al edificio, el cual solo miembros de seguridad, atención médica y agentes con la capacidad de negociar tuvieron acceso, manteniendo alejada a la prensa y curiosos. La salida de la sede de la OPEP se logró el 22 de diciembre, liberando a los trabajadores, secretarios y resto de la gente de seguridad de la sede. Una vez fuera, el grupo y cautivos abandonaron las inmediaciones del edificio en un autobús escoltado hasta el aeropuerto, donde aguardaba una ambulancia con el miembro lastimado y el DC-9 con los pilotos. Durante el tiempo en el avión se buscó que los cautivos no se movieran y mantuvieran las persianas de los asientos abajo, además de que se colocaron explosivos a lo largo de la aeronave.
La situación en el edificio se había puesto tensa después de que el miembro libio intentó hacer frente a Carlos, lo que llevó al venezolano a acabar con la vida de este último. Se dice que esto irritó al dictador Gaddafi, lo cual tuvo consecuencias más adelante en el intento de arribo a Trípoli. Una vez en el aire, la situación se tornó más tensa, pues el avión no podía cubrir la demanda estimada, un vuelo hasta Bagdad pasando por Argelia. Desde el inicio, el gobierno del anterior país buscó sacar ventaja con los saudíes, buscando recibir al contingente para negociar su liberación. El comando fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores en la capital de Argelia, Argel, donde fueron puestos en libertad una tanda de delegados, mientras que el grupo permaneció con los representantes de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos e Irán. Resultó imposible aterrizar en Trípoli, por lo que los libaneses cerraron comunicaciones con el grupo, ignorando la advertencia del comando. Aquí, los austriacos se contactaron con los captores para exigir el regreso del avión. Al volar sobre Túnez, la situación se repitió. El gobierno se había negado a recibir el avión y ordenó apagar las luces de la pista, obligando al grupo a retornar a Argelia. El 23 de diciembre liberarían al resto de los delegados en Argel, donde Carlos pactó la recompensa, quien se presume se quedó con el dinero, y llevaría a tener conflictos con el líder del FPLP. Pese al fracaso de la misión, el grupo logró abandonar el país. Una regresión de este acontecimiento se puede ver al final de la parte 1 y 2 de la miniserie Carlos, dirigida por Olivier Assayas, en donde se retoma parte de los años en que permaneció activo el Chacal, hasta su captura en la década de los 90. Haciendo una comparación, las fuentes, como los diarios de la época, las entrevistas con involucrados, o con lo que menciona el historiador Thomas Riegler, se diferencian mucho con la adaptación cinematográfica televisiva. Sin embargo, las tomas y actuaciones son un punto a destacar, al igual que los montajes de la época. Por último, hay que puntualizar en qué fue de algunos de los implicados. Yamani continuó como ministro de Petróleos hasta el año de 1986. Fundó institutos relacionados a los análisis económicos y centros culturales. Falleció en febrero del 2021 a la edad de 90 años. Valentín Hernández Acosta participó en la creación de Petróleos de Venezuela un año después. Fue embajador en los Estados Unidos desde 1984 a 1989, regresando a Venezuela ese año, donde fallecería. Tanto los dictadores mencionados, Hussein como Gaddafi, perdieron la vida en el siglo XXI. El primero en 2006, tras ser procesado y ejecutado por crímenes contra la humanidad, mientras que el segundo fue eliminado por milicianos en el año 2011 durante la Guerra Civil Libia. En 1977, Nada intentó cruzar la frontera de Suiza con Francia, transportando armas. Liberada en el año 1991 por falta de testimonio, falleciendo a causa de cáncer en el año de 1995. Angie sirvió para el servicio de inteligencia israelí, fue encarcelado en 1998 y liberado en 2003. Ha publicado un libro y fue corresponsal de un diario francés. Actualmente vive en Normandía. A la fecha de publicación de este video, 21 de diciembre de 2021, Carlos permanece con vida en una cárcel de Poissy, donde enfrenta 3 cadenas perpetuas por terminar con la vida de 3 oficiales franceses. Llama la atención que durante el momento en que han permanecido encarcelados, a ninguno de los imputados se le levantaron cargos por el atentado. Y hasta aquí el capítulo del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado, como el mío, desarrollando esta entrega. Coloco algunas fuentes y videos en la descripción para que tengas un mayor conocimiento del tema. Y recuerda, hagamos historia.